Bien, una magnitud física es una propiedad de un cuerpo que puede ser medida. Cualquier característica o propiedad que uno lo pueda medir se le llama magnitud. Entre las que más vamos a usar, acá tenemos al sabio de las 6 magnitudes, es el sabio de los 6 caminos, pero acá lo usamos como el sabio de las 6 magnitudes físicas que nos van a guiar en el camino de las evaluaciones de la condición física. La primera de ellas es el espacio, ¿sí? Es una variable muy intuitiva, nada distinto de lo que uno se le puede ocurrir cuando lo piensa. De lo que hablamos es en qué posición estaba un cuerpo cuando lo veo por primera vez y en qué posición está cuando lo miro por segunda vez. Esa distancia, ese espacio, específicamente eso es el espacio, digamos, lo que se movió es el espacio recorrido. Las unidades que se utilizan para medir son muy conocidas: metro, centímetro, kilómetro, milímetro. Depende si yo estoy midiendo lo que se movió, la punta del rifle de alguien que hace tiro al blanco, lo voy a medir seguramente en milímetros. Ahora, si mido la distancia que corrió un maratonista, la mido en kilómetros. O si mido la cantidad de la distancia, el espacio que recorrió una jugadora de hockey en 10 segundos, seguramente lo voy a medir en metros. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con que es una de las 3 magnitudes fundamentales. La segunda magnitud que más vamos a utilizar, o que vamos a utilizar muy frecuentemente, es el tiempo. Entonces yo les había dicho, miro un cuerpo por primera vez, lo miro por segunda vez, el desplazamiento es el espacio. Ahora, esa primera vez y esa segunda vez están separadas por un tiempo. Es la duración de un evento o diferencia entre la ocurrencia de un evento y el siguiente. Entonces, lo miro acá, lo miro allá. ¿Qué pasó en el medio? Es el tiempo. Es una medida arbitraria, digamos, que mide la distancia temporal entre dos eventos. O qué pasó, cuánto pasó entre un evento y el que le sigue. Obviamente, como habíamos dicho con el espacio, se puede medir en diferentes unidades. Obviamente, si voy a tomar cuánto tarda un maratonista en hacer los 42 kilómetros 400 metros, voy a hablar de horas. Ahora, si quiero saber cuánto tiempo le demora a una persona a hacer 5.000 metros, seguramente un deportista de alto rendimiento lo va a hacer en minutos. Y si en cambio quiero medir cuánto tarda Bolt en hacer sus 100 metros a máxima velocidad, seguramente lo voy a medir en segundos, y más vale que sea en segundos con décima de segundo, porque si no se me va a escapar bastante. Esta también es una de las 3 magnitudes fundamentales. Ahora, cuando veamos la tercera, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Tercera magnitud física que vamos a usar predominantemente, y es la masa. Me resulta muy interesante hablar de esta magnitud porque es algo que a veces tenemos muy asociado, pero muchas veces pasa que no nos preguntamos a qué nos referimos con la masa. Si yo les pregunto a ustedes qué es la masa, alguien seguramente me va a contestar, y la cantidad de materia. Es la noción que más tenemos asociado a masa, y es cuánto de algo hay. ¿Qué masa de chocolate hay en una lata? Bueno, la cantidad de ese polvo, si es chocolate en polvo, que tengo en la lata. Pero también tiene otra concepción desde la física la masa, y es la medida de la inercia de un cuerpo. La inercia es la tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento. ¿Qué me refiero con esto? Si un cuerpo se viene moviendo, va a tender a seguir moviéndose. Pase lo que pase, no va a querer frenar. Es lo que le pasa a un tren. Viene el tren en movimiento y aunque yo lo quiera frenar, tengo que hacer 1000 y una cosas para que
tren frene, porque si no va a seguir adelante, va a tender a seguir en su estado de movimiento. De la misma forma, el tren, si está quieto, le va a costar moverse. Arranca y no hace de 0 a 100 en un segundo. Arranca de a poco. Y si yo lo quiero empujar, ni hablar, ni se mueve. Porque si está quieto, va a tender a quedarse quieto. Esa tendencia de los cuerpos a quedarse en su estado de movimiento en el que están es la inercia. Y miren lo que pasó. Yo, para darles el ejemplo, les hablé de un tren, una locomotora, no sé, algo que en la cabeza de alguien que piensa en moverlo representa que va a costar mucho moverlo o que va a costar mucho frenarlo. Y si lo pensamos, en general son cosas que tienen mucha cantidad de materia. Entonces, las dos formas de definir la masa son coincidentes. La masa va a ser un indicador de cuánto me va a costar frenar o poner en movimiento un cuerpo. Si tiene mucha masa, me va a costar mucho moverlo, y si viene en movimiento, me va a costar mucho frenarlo. Si tiene poca masa, me va a costar mucho menos frenarlo o ponerlo en movimiento. ¿Sí? Entonces, la cantidad de materia está asociada a esa dificultad de frenarlo o ponerlo en movimiento. Si algo es muy voluminoso, podría o no costar moverlo. No es una cuestión de volumen. Yo podría tener una bola de telgopor gigante y es bastante fácil moverla o frenarla. Lo que importa es la cantidad de materia que tiene. Esa bola de telgopor por ahí tiene mucho aire y por eso es fácil de moverla. Ahora, si tengo algo que tiene toda masa, toda materia mucho más juntita, mucho más compactada, si tengo una bola gigante de plomo o de yeso, de hormigón, me va a costar mucho más moverla o frenarla. Entonces, esta es la tercera de las magnitudes fundamentales. ¿Y a qué nos referimos con magnitudes fundamentales? Que estas magnitudes se miden por sí solas. Como hablábamos la vez pasada, yo las podría medir de manera directa y además no tengo que hacer ningún cálculo para saber su valor. Si yo mido una distancia, agarro una regla y la mido, y esa es la distancia. Si yo agarro un tiempo, mido con el cronómetro y mido el tiempo y punto. La masa, agarro una balanza, me va a dar un peso. Y ahora vamos a ver qué es el peso. Pero en realidad lo que está representando, yo lo que estoy queriendo representar con la balanza es la masa, a pesar de lo que me da es el peso, y ahora vamos a ver la diferencia. La cuarta de las magnitudes físicas que más vamos a usar es la velocidad. Y la velocidad ya es una magnitud derivada, porque si yo les pido que ustedes piensen cómo medir la velocidad de algo, me van a decir, o me gustaría que me dijeran, y me pongo en un punto, le digo a una persona que vaya de ese punto al otro y tomo cuánto tiempo tarda en llegar de un punto al otro. Y esa es la velocidad. Entonces, la velocidad es cuánto tiempo tardé en recorrer un espacio. Entonces necesito, como veíamos antes, necesito la magnitud espacio y la magnitud tiempo. No puedo sacar la velocidad de la nada, necesito el espacio y el tiempo. Entonces, esta es una magnitud derivada de las otras dos. Como ven, las unidades son metros por segundo o kilómetros por hora, porque es la cantidad de espacio que recorre en una cantidad de tiempo. Recorrió 10 metros en 2 segundos. Recorrió 100 kilómetros en 1 hora. Entonces, esta magnitud es una magnitud que se deriva del espacio y del tiempo y se llama velocidad. Para medir la velocidad yo tengo que medir un espacio y un tiempo, dividirlos, y eso me da como resultado la velocidad. La quinta magnitud física que vamos a ver es la aceleración. La aceleración también es una magnitud derivada
Y ahora es una magnitud derivada de una magnitud derivada, porque deriva de la velocidad. Porque ¿qué es la aceleración? ¿Cómo se modifica la velocidad en función del tiempo? Yo quiero ver cómo acelera un auto, que es por ahí la aplicación más típica. Entonces, lo que voy a ver es la velocidad que tenía en el primer metro, la velocidad que tenía en el segundo metro, la velocidad que tenía en el tercer metro. O bien, otra forma de verlo es cuánto tardó del punto A al punto B. En los primeros 10 metros tardó tantos segundos. Los segundos 10 metros tardó menos. Entonces fue más rápido. Los terceros 10 metros tardó todavía menos que los segundos. Entonces fue más rápido. Y los cuartos 10 metros fue todavía más rápido que los 3, que los 2 y que los primeros 10. Entonces fue todavía más rápido. La velocidad fue cada vez mayor. ¿Cómo se modificó esa velocidad? Fue cada vez el doble, por ejemplo. Entonces esa es la aceleración. ¿Cómo se modificó la velocidad en función del tiempo? En este caso es metros por segundo al cuadrado, o centímetros por segundo al cuadrado, porque habíamos visto que la velocidad podía ser metros por segundo. Ahora, acá lo que estamos diciendo es cómo se modifica la velocidad en función del tiempo. Entonces, si alguien venía corriendo a 10 metros por segundo y en los segundos 10 metros, o sea, en el primer segundo corrió a 10 metros por segundo y en el segundo segundo corrió a 12 metros por segundo. Y en el tercer segundo corrió a 14 metros por segundo. Entonces, cada un segundo se modificó 2 metros por segundo. Entonces, se modifica una cantidad de metros por segundo a cada segundo. Entonces, es 2 metros por segundo, que es 2 metros por segundo al cuadrado. No importa si se perdieron un poco con esta cuestión de la unidad, lo importante es que sepan que la aceleración es cómo se va modificando la velocidad en función del tiempo. Esto quiere decir que el cuerpo que se está moviendo, en este caso una persona, no está yendo siempre a la misma velocidad, sino que la velocidad va aumentando o va disminuyendo. Y hay un caso muy particular de esta magnitud de aceleración, que es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es constante en un punto en particular de la Tierra, no en uno en particular, pero digo, si yo me paro en un punto de la Tierra, esa aceleración es constante. ¿Y qué quiero decir con esa aceleración? Lo que quiero decir es, si yo dejo caer un objeto, la única fuerza que está actuando sobre ese objeto es la fuerza de gravedad. Es bastante intuitivo pensar que yo agarro una pelota, la suelto, y la única fuerza que actúa es la fuerza de gravedad que la va a llevar al piso. Si la única fuerza que actúa sobre esa pelota es la fuerza de gravedad, esa pelota va a ir cayendo y se va a ir acelerando. Primero va a tener una velocidad, después va a tener otra velocidad, después va a tener otra velocidad, pero cada vez va a ir más rápido. ¿A qué proporción va a ir acelerando? ¿Cómo va a modificarse esa velocidad? Se va a modificar a 9,8 metros por segundo a cada segundo. Cada segundo que pase va a ir 9,8 metros por segundo más rápido que el segundo anterior. Y eso es igual para cualquier cuerpo, no importa si es voluminoso o no voluminoso. Cualquier cuerpo que caiga va a tener esta aceleración. Y entonces acá esto nos hace volver a la consideración que habíamos hablado antes de la masa y el peso. El peso es una masa acelerada con la aceleración de la gravedad. El peso es, como vamos a ver ahora, una magnitud que se llama fuerza. Y ahora vamos a ver qué particularidad tiene la fuerza-peso que no tiene otra fuerza. Entonces, como dijimos, la sexta magnitud que más vamos a usar, no que es la sexta la que menos vamos a usar, digo, no están en orden de cuánto más vamos a usar cada una, sino que en esas 6 grandes magnitudes que vamos a poner en una lista para usar, la sexta es la fuerza. Y la fuerza es una magnitud que se deriva de la masa, que era una magnitud de las esenciales, de las no derivadas,
Y la aceleración, que sí es una variable, una magnitud derivada. Entonces, una fuerza es el producto, la multiplicación de la masa por la aceleración que adquiere. Entonces, como dijimos, si yo tengo una pelota y la dejo caer, la aceleración que va a adquirir, si no hay ninguna otra fuerza, si no hay nadie que la empuje, si yo no la estoy tirando con fuerza hacia abajo, sino que solo la suelto, la aceleración que va a adquirir es la aceleración de la gravedad, que es la que vimos recién. El caso particular de aceleración en la cual la única fuerza que actúa es la gravedad. Entonces, ese cuerpo va a caer a la aceleración de la gravedad. Si yo multiplico esa aceleración por su masa, tengo el peso. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro peso, eso quiere decir que es nuestra masa y cómo adquiere aceleración por la fuerza de gravedad. Entonces, de alguna forma, es cuánto nos está trayendo la Tierra en función de la cantidad de materia que nosotros tenemos o la inercia que nosotros presentamos, tomando todo lo que vimos anteriormente. Esa sería la fuerza-peso, el peso en particular. Cualquier otro ejemplo de fuerza, lo que uno está viendo es qué aceleración adquiere una masa en particular. Eso es proporcional a la fuerza. Cuanto más fuerza aplico a la misma masa, más aceleración va a adquirir. Entonces, si yo tengo una pesa y le aplico una fuerza para levantarla, la aceleración que adquiera, cuánto se acelera esa pesa, es proporcional a la fuerza que yo hice. Mientras más fuerza haga, más se va a acelerar. Cuanto más la quiera acelerar, más fuerza voy a tener que hacer. Y la masa es constante, siempre va a ser la misma porque siempre es la misma pesa. Si yo le agrego más peso, voy a tener que hacer más fuerza para que adquiera la misma aceleración. O haciendo la misma fuerza va a adquirir menos aceleración. Y vamos, entonces, las unidades de la fuerza, la que más se utiliza es la N, esa grande que ustedes ven, que se llama Newton. Y también hay otras como el kilogramo fuerza. Y hay muchas otras, pero la que más van a ver es la unidad Newton. Y por último, la última magnitud que vamos a ver como como un apartado, un subconjunto de la fuerza, no es un subconjunto, sino que es como poniéndole un poco más de lupa a la fuerza, es la potencia. Entonces, la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Es cuán rápido yo puedo desarrollar esa fuerza. Entonces, decía recién, yo empujo la pesa y hago una cantidad de fuerza que acelera a la barra, a la pesa, a lo que sea, de una manera. Entonces, cuanto más rápido yo puedo aplicar esa misma cantidad de fuerza. Yo la podría aplicar muy despacio, hacerlo despacio, o podría aplicar esa misma fuerza, estamos hablando siempre de la misma fuerza, en un tiempo menor. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en un salto. ¿Sí? En un salto uno puede ver qué cantidad de fuerza desarrolla un deportista en la menor unidad de tiempo posible. La potencia se torna muy crucial en los deportes porque uno intenta aplicar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. Si uno quiere picar, si uno quiere hacer un sprint, necesita aplicar fuerza al piso en un periodo de tiempo muy cortito. Si la aplicación de fuerza es muy gradual, entonces eso disminuye la potencia y sería como un movimiento mucho más lento. En cambio, yo tengo que aplicar mucha potencia, la fuerza, a una velocidad muy alta para poder salir de la manera más rápida posible. Por eso se torna importante la evaluación de la potencia. Así que bueno, con todo este choclo de conceptos de estadística y algunos de física, vamos a cerrar este segundo episodio y con esto terminamos
la parte más densa de todo lo que vamos a ver. A partir de ahora nos vamos a meter ya a ver evaluaciones a deportistas, a personas, ya algo mucho más relacionado a la actividad física, algo mucho más relacionado al deporte. Todo esto, la idea de todo esto fue establecer un vocabulario en común para que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de cada cosa y que nos resulte un poco más fácil entender lo que viene de acá en adelante. Quizás resultó un poco tedioso todo esto, pero créanme que lo vamos a necesitar y de acá en adelante vamos a ver cosas mucho más aplicadas a lo que a ustedes seguramente les interesa, pero vamos a poder utilizar todo este vocabulario y va a ser mucho más preciso lo que podamos decir. Así que bueno, les voy a dejar el video acá. Ya terminamos por hoy. Pero vamos a continuar. Esto sigue, falta bastante más y sigamos que ahora viene lo mejor. Nos vemos.